Hay una estadística que la mayoría de mujeres nunca ha escuchado y que cambia completamente la manera en que deberíamos hablar de la menopausia y del corazón. Antes de los 50 años, las mujeres tienen aproximadamente la mitad del riesgo cardiovascular de los hombres de su misma edad. Su corazón y sus arterias están significativamente más protegidos, y esa protección ha llevado durante décadas a asumir, tanto a los médicos como a las propias mujeres, que la enfermedad cardiovascular es fundamentalmente un problema masculino. Después de la menopausia, ese escudo desaparece. El riesgo cardiovascular de la mujer se equipara al del hombre en aproximadamente 10 años. Y en algunos perfiles de riesgo específicos, incluyendo la hipertensión posmenopáusica y la inflamación crónica relacionada con la caída del estrógeno, puede superarlo. Lo que más preocupa a los cardiólogos especializados en salud cardiovascular femenina no es ese aumento de riesgo en sí mismo. Es que ese aumento ocurre de manera silenciosa durante años, mientras la atención de la mujer y de su médico está concentrada en los síntomas visibles de la menopausia: los sofocos, los sudores nocturnos, los cambios de humor, el sueño, los síntomas genitourinarios, síntomas reales que merecen atención, pero que distraen de algo que se está desarrollando en silencio dentro de las arterias. Y hay un error específico que cometen millones de mujeres en ese período de transición. Un error que no produce síntomas inmediatos, que parece completamente razonable en el momento en que se toma, pero que según la investigación cardiovascular acumulada durante las últimas 2 décadas, puede tener consecuencias que se materializan 10 años después en forma de infarto o de accidente cerebrovascular. Quédate hasta el final porque ese error es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y cuando lo entiendas completamente, la conversación que vas a querer tener con tu médico en la próxima consulta va a ser muy diferente a la que habrías tenido sin esta información. Primero, necesitas entender lo que el estrógeno hacía por tu corazón y tus arterias mientras estuvo presente. Porque la mayoría de mujeres no lo sabe, y sin entenderlo, es imposible comprender por qué su ausencia tiene las consecuencias que tiene. El estrógeno es una hormona con efectos cardiovasculares directos y documentados, que van mucho más allá de la reproducción. Actúa sobre el endotelio, que es la capa interior de los vasos sanguíneos, estimulando la producción de óxido nítrico, que es la molécula que permite a los vasos dilatarse y mantener un flujo sanguíneo eficiente. Tiene efectos antiinflamatorios sobre la pared arterial que reducen la formación de placas ateroscleróticas. Influye sobre el perfil lipídico de manera favorable, manteniendo el HDL protector en niveles más altos y el LDL en niveles más bajos. Y tiene efectos sobre la sensibilidad a la insulina, que protegen contra el desarrollo de resistencia insulínica y de diabetes tipo 2. Cuando el estrógeno cae durante la menopausia, todos esos efectos protectores desaparecen simultáneamente. El endotelio pierde parte de su capacidad de producir óxido nítrico. La inflamación vascular de bajo grado aumenta. El perfil lipídico se desplaza hacia valores menos favorables. La sensibilidad a la insulina disminuye. Y la presión arterial, que en muchas mujeres había estado bien controlada durante toda su vida, empieza a subir de manera progresiva. Todo esto ocurre en paralelo con los síntomas más visibles de la menopausia. Y ese paralelismo es exactamente la razón por la que el error del que vamos a hablar es tan frecuente y tan peligroso. El error es este: tratar los síntomas de la menopausia sin evaluar de manera simultánea y proactiva el riesgo cardiovascular que está aumentando en ese mismo periodo.
es un error de omisión más que de acción. No es que las mujeres hagan algo activamente dañino. Es que en la gestión de la menopausia, la atención se concentra de manera casi exclusiva en los síntomas que la mujer puede sentir: los sofocos, el sueño, el estado de ánimo, la sequedad vaginal, y se descuida la evaluación sistemática de los factores de riesgo cardiovascular que están cambiando de manera silenciosa en ese mismo periodo. ¿Qué debería evaluarse en el periodo perimenopáusico y posmenopáusico desde el punto de vista cardiovascular? La presión arterial con monitorización, que incluya mediciones fuera del consultorio, porque la hipertensión de bata blanca es especialmente frecuente en mujeres y puede enmascarar una hipertensión real que sube en la vida cotidiana sin que se detecte en la consulta. El perfil lipídico completo, incluyendo la lipoproteína A, que es una fracción del colesterol que aumenta específicamente en la menopausia y que es un factor de riesgo cardiovascular independiente que la mayoría de analíticas de rutina no mide. La glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada para detectar resistencia a la insulina o prediabetes en un periodo donde ambas condiciones emergen con mayor frecuencia. El grosor íntima media carotídeo, que es una medición ecográfica simple y no invasiva, que permite ver directamente el estado de las arterias. Y los marcadores de inflamación, especialmente la proteína C, reactiva de alta sensibilidad. Esta evaluación no es complicada ni costosa, pero raramente ocurre de manera sistemática en el contexto de la consulta de menopausia, que está orientada principalmente a los síntomas que afectan la calidad de vida inmediata. Pero lo que los investigadores descubrieron a continuación sobre el momento en que ocurre el daño vascular es lo que más debería preocuparnos, porque cambia completamente la urgencia de cuándo hay que actuar. Los estudios de seguimiento en cohortes de mujeres seguidas durante décadas han documentado que el daño arterial que lleva al infarto o a la CV, 10 años después de la menopausia, comienza a acelerarse precisamente durante la perimenopausia, que es el periodo de transición de 2 a 5 años antes del cese definitivo de la menstruación. En ese periodo, los niveles de estrógeno empiezan a fluctuar y a descender de manera progresiva, y con cada fluctuación, el endotelio está siendo sometido a cambios en su ambiente hormonal que van deteriorando su función de manera gradual. La inflamación vascular de bajo grado empieza a aumentar. Las placas ateroscleróticas, que antes progresaban lentamente, empiezan a crecer con mayor rapidez. Y la presión arterial empieza a subir en muchas mujeres por primera vez en su vida. Este periodo, la perimenopausia, es la ventana de intervención más estratégica que existe para la prevención cardiovascular en la mujer. Es cuando los cambios son todavía modificables en mayor grado. Es cuando las intervenciones sobre el estilo de vida, sobre la nutrición, sobre el ejercicio y sobre los factores de riesgo emergentes pueden tener el mayor impacto sobre lo que ocurrirá una década después. Y es precisamente el período en que la atención está concentrada en sobrevivir a los sofocos y a los cambios de humor. Hay algo que la mayoría de mujeres en menopausia nunca escucha de su médico, y que los cardiólogos especializados en salud femenina consideran uno de los errores más frecuentes y más costosos en la gestión de esta etapa. La hipertensión que aparece por primera vez en la menopausia no es tratada con la misma urgencia que la hipertensión que aparece en un hombre de la misma edad. En parte porque existe la percepción implícita de que es un ajuste hormonal transitorio. En parte porque la mujer, acostumbrada a años de presiones perfectas, no la percibe como una amenaza seria. Y en parte porque en la menopausia hay tantas cosas de las que hablar en una consulta que la presión
a veces queda en segundo plano. Pero la investigación es clara al respecto. La hipertensión que emerge en la menopausia, si no se trata de manera adecuada, produce daño vascular progresivo durante los años siguientes. Y ese daño acumulado es uno de los factores que más contribuye al mayor riesgo de infarto y ACV que se materializa en la sexta y séptima década de vida de estas mujeres. Si tu presión empezó a subir en la menopausia y está siendo controlada con medicación, ese tratamiento no es solo para sentirte bien en el momento. Es una inversión en la salud de tus arterias dentro de 10 años. Si la presión empezó a subir y no está siendo tratada porque está en un rango que parece marginal o porque te lo tomaste como algo temporal, es una conversación que merece ocurrir con tu médico con urgencia real. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque conecta la menopausia con algo que la mayoría de mujeres nunca esperaría encontrar en esta conversación. La grasa visceral que se acumula en el abdomen durante y después de la menopausia no es un problema estético. Es un tejido metabólicamente activo que produce sustancias inflamatorias, que eleva los triglicéridos, que aumenta la resistencia a la insulina, que contribuye a la hipertensión y que genera exactamente el ambiente inflamatorio que acelera la progresión de la aterosclerosis. Y el error que cometen muchas mujeres al respecto es intentar reducirla con la misma estrategia que usaban antes de la menopausia. Restricción calórica y ejercicio aeróbico, comer menos y caminar más. Ese enfoque que producía resultados en la premenopausia produce resultados mucho más limitados en el contexto posmenopáusico, porque no aborda el mecanismo específico que genera esa grasa en este periodo. La grasa visceral posmenopáusica está impulsada principalmente por la caída del estrógeno, por el cortisol elevado y por la resistencia a la insulina emergente. Y la estrategia que más efectivamente la reduce en este contexto es la que actúa sobre esos tres mecanismos simultáneamente. El entrenamiento de resistencia para preservar masa muscular y mejorar la sensibilidad a la insulina. La gestión activa del cortisol a través de técnicas de reducción de estrés, sueño de calidad y eliminación de los ultraprocesados que generan inflamación. Y la proteína distribuida en cada comida para preservar el músculo que es el motor metabólico del organismo. Y llegamos al punto final que más cambia la perspectiva de las mujeres cuando lo escuchan por primera vez. La ventana de oportunidad para la prevención cardiovascular en la menopausia no es indefinida. Existe lo que la cardiología cardiovascular femenina llama la hipótesis del tiempo, o timing hypothesis, en la literatura médica. Esta hipótesis, respaldada por evidencia de múltiples estudios de seguimiento, sugiere que las intervenciones preventivas sobre el riesgo cardiovascular, incluyendo ciertos tipos de terapia hormonal cuando está médicamente indicada, son más efectivas cuando se inician en los primeros años, después de la menopausia, que cuando se inician una década después. Esto no significa que actuar tarde sea inútil. Las intervenciones sobre el estilo de vida, sobre la nutrición, sobre el ejercicio y sobre los factores de riesgo modificables producen beneficios a cualquier edad y en cualquier momento. Pero el máximo potencial de impacto sobre lo que ocurrirá cardiovascularmente 10 o 15 años después existe en los primeros años de la menopausia. Y ese es el momento en que más mujeres están concentradas en sobrevivir a los síntomas y menos están pensando en su corazón. Vamos a cerrar con lo más importante. El mayor error en la menopausia, desde el punto de vista cardiovascular, no es un error dramático ni una decisión claramente equivocada. Es la omisión de una evaluación cardiovascular sistemática y proactiva en el periodo en que el riesgo está empezando a aumentar. Es esperar a que aparezcan
síntomas cardiovasculares para tomar el riesgo en serio. Es tratar los síntomas visibles de la menopausia sin prestar atención simultánea al daño silencioso que puede estar ocurriendo en las arterias. Las 3 recomendaciones más concretas que quiero que lleves de este video son estas. Primero, si estás en la perimenopausia o en los primeros años de la posmenopausia, pide a tu médico una evaluación cardiovascular completa que incluya el perfil lipídico con lipoproteína A, la glucosa y hemoglobina glicosilada, y la monitorización de la presión en diferentes momentos del día. Segundo, si tu presión ha subido en la menopausia, trata esa señal con la seriedad que merece y habla con tu médico sobre el mejor enfoque de tratamiento para tu situación. Tercero, incorpora el entrenamiento de resistencia como parte central de tu estrategia de salud en esta etapa, no como complemento opcional, como herramienta fundamental para preservar el músculo, reducir la grasa visceral, mejorar la sensibilidad a la insulina y proteger el sistema cardiovascular. Nada de lo que hemos visto hoy reemplaza la orientación de tu médico. Cada mujer tiene una historia clínica diferente, y las decisiones sobre tratamiento, sobre medicación y sobre la evaluación del riesgo cardiovascular deben tomarse de manera individualizada con el profesional que conoce tu situación completa. Cuéntame en los comentarios si estás en este periodo de transición o si ya lo has superado, y si esta información te ha cambiado algo en la manera en que piensas sobre tu salud cardiovascular. Leo todos los mensajes. Dale me gusta si este video te dio perspectiva que merecías tener antes, y compártelo con una mujer que esté en la menopausia o cerca de ella y que merezca llegar a su próxima consulta médica con las preguntas correctas.